El día lunes nos dice el macho cabrío engrandecido. Ya estudiamos que el primer imperio era un carnero con 2 cuernos y que fueron al poniente, al norte y al sur a conquistar. Y ya mencionamos que eso representaba a los medos y persas. Ahora, dice Daniel 8:5 lo siguiente: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, la ubicación que tenía Grecia, sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ok, entonces este macho cabrío tiene un cuerno notable, un reino notable, y va contra aquel carnero y comienza a atacarlo. Nuevamente comenzamos a analizar este punto. El cuerno representa algo en específico. Daniel 8:21 nos dice específicamente qué reino era este, ¿no? Daniel 8:21 dice así: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces fíjate qué interesante. El carnero fuerte, grande, que destruyó a Babilonia, que abarcó mucho territorio, que fue un imperio muy grande, muy fuerte. Interesante que en Daniel 7 es un oso, pero el oso no tiene alas. ¿Por qué es colocado así? Porque los medos y persas fue un imperio que duraron 200 años. No fue un imperio que fue de conquistas rápidas, pero sí de larga duración. Y de un momento a otro surgió un imperio llamado Grecia, con un líder importante, y aquí lo menciona, ¿no? El cuerno, que era el rey primero. Y ese rey primero llegó con tal fuerza que comenzó a destruir cada parte de lo que quedaba del imperio de los medos y persas, o de lo que simbolizaba el imperio de los medos y persas. Cuando uno analiza, puedes investigar en Google, mapa del gobierno de los medos y persas. Era una cantidad de territorio gigantesca, pero Grecia, a pesar de que inició con una pequeña cantidad de personas, de soldados, en un lugar geográficamente no tan grande, comenzó a tener un avance tan fuerte, tan poderoso. Dice aquí que no tocaba la tierra. Era tan rápido que parecía que volaba. Incluso en Daniel capítulo 8 nos hace referencia, ¿no? No estaba por la tierra, a pesar de ser un macho cabrío. Parecía que estaba saltando o volando con tanta velocidad que atacaba con mucha fuerza al imperio ya establecido que eran los medos y persas. Pregunta B dice, describe el poder conquistador del rey de ese nuevo imperio. Vamos a leer versículos 6 y 7 de capítulo 8. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Queridos, hubo diferentes daríos en los medos y persas como gobernantes. Nosotros sabemos, si no mal recuerdo, que Ciro llegó a conquistar Babilonia, y al momento de conquistar Babilonia dejó el imperio en las manos de su sobrino Darío. ¿Ok? Fue avanzando el tiempo, esos personajes murieron y fueron suplidos por otros personajes. Llegó un momento en el cual, en el año 331, llega otro Darío, que no era el mismo del comienzo, el primero, pero este Darío comienza a ser el jefe de los medos y persas. Tenía mucho poder, tenía mucho territorio, tenía todo en sus manos. Y este Darío escuchó de Alejandro Magno, de aquel griego que tenía mucha capacidad para conquistar. Y Alejandro conquistaba y conquistaba y conquistaba y conquistaba. Llegó un momento en el cual Alejandro comenzó a tener guerra contra los medos y persas. Darío aún no se importaba mucho con ese joven, pero mientras Alejandro ganaba y ganaba y ganaba y ganaba, Darío comenzó a preocuparse contra este joven que tenía mucho talento. Llegó en algunos momentos a querer enfrentar a Alejandro Magno. En algunos momentos él mismo fue a la batalla y con mucha tristeza y agonía llegó a tal punto la fuerza de Alejandro Magno que en esas guerras en las que Darío fue a intentar asesinarlo junto con su ejército, se dio cuenta que no podía contra aquel joven y salió huyendo un par de veces y tuvo que irse a diferentes partes para intentar esconderse, ocultarse de aquel joven que tenía grande avance en su ejército. Él llegó a huir varias veces de ataques de Alejandro.
Él llegó incluso a ofrecer un tratado de paz. Yo te doy ese territorio, pero por favor ya no me persigas. Pero Alejandro decía, eso me falta conquistar. Es interesante cómo es que Alejandro salió de Macedonia, de Grecia, comenzó a conquistar, y no regresó a Grecia. Él se dedicó a conquistar, llegó hasta Egipto, y solamente porque hubo una pequeña traición y una muerte de su mejor amigo en Babilonia, él regresó a Babilonia e iba a regresar después a Grecia y Macedonia, y solamente por esa razón y por la organización de su pueblo, que había conquistado mucho y que ocupaba realmente dejar que sus soldados vieran a sus familias, por esa razón iba a regresar a Grecia en la última etapa de su vida. Pero si no, por él hubiese seguido conquistando más naciones sin regresar a Grecia. Fue interesante cómo fue el avance de Alejandro Magno. Y me gusta mucho la expresión que usa la Biblia referente a cómo es que terminó con el imperio de los medos y persas, porque cuando Alejandro fue a dar el último ataque para Darío, la historia narra que Darío tuvo 3 generales que fueron traidores de él. Se llamaban Beso, Nabársanes y Barsaentes. Esos 3 hombres tomaron a Darío y lo llevaron en una carroza y lo tomaron preso para que si en algún momento Alejandro los alcanzaba, ellos entregaban a Darío y decían a Alejandro, mira, te lo entregamos, por favor no nos mates. ¿Qué pasó? Ellos tomaron preso a Darío, el hombre que había conquistado mucho, el hombre que tenía el imperio más grande de la época, los medos y persas. Lo tomaron, lo llevaron como cautivo en una carroza mientras huían de Alejandro, y en el momento en que de la carroza tuvieron que cambiar a caballos, Darío se negó, dijo, yo no voy a avanzar más con ustedes, hombres traidores de la patria de medos y persas. Y aquellos 3 hombres traidores, al darse cuenta que Darío se estaba resistiendo, lo terminaron matando. Él se quedó herido en el desierto murió. Pasó unos ciertos días, mientras Alejandro aún estaba en busca de ellos, en busca de Darío para asesinar a Darío y ponerle fin a este imperio que eran los medos y persas. Llegó un momento en que Alejandro encontró a Darío en el desierto, ya muerto. La historia narra, no sé si realmente es completamente real eso, pero la historia narra que Alejandro, al ver a Darío muerto, él lloró, porque se percató que no había tenido una muerte digna como un rey lo merecía. Él lloró, y también lloró Alejandro Magno al ver a su último enemigo digno de grandes batallas que tenía por conquistar. Fíjense qué orgullo, ¿no? Alejandro sabía que era el último desafío que tenía en la vida. La pregunta es, ¿qué sigue? Los imperios que faltan son más fáciles de conquistar. Él era el último que me faltaba. Y el no haber tenido la oportunidad de matarlo con sus propias manos hizo que de su rostro cayeran lágrimas. E incluso le hizo un funeral específico a este hombre llamado Darío. Fíjense, ¿no? Fue así como Darío terminó su vida. Alejandro tomó el legado de él y comenzó a demostrar que él era un joven que tenía un futuro por delante, que podía hacer muchas cosas y que aún le esperaba grandes conquistas por delante. Dice el párrafo, el poder que ejerce todo gobernante de la tierra se lo otorga el cielo y su éxito depende de cómo lo ejerce. El atalaya divino dice a cada cual, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, Isaías 45:5. Y para todos constituyen una lección de vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Comprender todo esto, comprender que la justicia engrandece a la nación, que con la justicia será afirmado el trono y con misericordia, reconocer la obra de esos principios en la manifestación del poder que quita reyes y pone reyes, es comprender la filosofía de la historia. ¿Queremos entender la historia? Ocupamos entender qué tan fieles fueron estos hombres a los principios divinos. En específico Alejandro fue un hombre que hay muchas interpretaciones de qué fue lo que hizo en la parte moral. En Daniel capítulo 2, la parte de Alejandro Magno, la parte de Grecia, aparece en el vientre y se ubica también en la parte genital de la estatua.
¿Por qué en ese específico lugar? Alejandro Magno fue una persona que muchos historiadores mencionan que tenía tendencias homosexuales, que incluso él llegó a tener relaciones con sus propios generales. Fue un hombre que colocó las cosas como la ociosidad por tantas conquistas, las fiestas con vino, la sexualidad abierta como algo común en su imperio, porque si ganabas y ganabas y ganabas y terminabas cansado, la distracción más fácil para hacer era continuar con una vida sensual. Esa fue la vida de Alejandro, una vida que podía conquistar a través de estrategias de guerra a muchas naciones, pero que dentro de la habitación real se vivía un vacío muy grande. Y ese vacío muy grande solamente se encontraba o se intentaba llenar a través de cosas tan vanas como el mundo sensual. Todo Grecia, o al menos las partes más altas del imperio griego, se manchó con esta imagen que no representaba el poder divino. Y en el momento en que eso comenzó a acontecer, pasó algo interesante. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Alejandro, con 32 años, con mucho por delante, decidió hacer una fiesta. Y en esa fiesta, una teoría que existe de su muerte, es que había una copa llamada la Copa de Hércules. Una copa que mostraba la fuerza y la valentía del hombre que la tomara. Alejandro dijo: yo le he demostrado constantemente mis conquistas, de que soy el hombre con más coraje, el que se atreve a pesar de que es imposible la misión y lo consigo. Una copa de vino no es problema para mí. Y él, en medio de la fiesta, en medio de la sensualidad que lo rodeaba, tomó ese vino y después de ciertos días tuvo una congestión alcohólica que le trajo una grave consecuencia, la muerte. 32 años, en la mejor etapa de su vida, con mucha virilidad, con mucho futuro, con mucha energía, con gran potencia mental, pero no consiguió conquistar su apetito. Qué historia tan impresionante. De un hombre que conquistó muchas naciones del mundo, pero no conquistó su espíritu. Y al analizar esto, uno entiende algo importante. Dice el sabio Salomón: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Salomón lo entendió muy bien. No importa cuántas espadas tengas y cuántas naciones puedas conquistar. Si tú no te conquistas a ti mismo, serás el peor enemigo a vencer. Incluso tú mismo puedes ser el inicio de tu propia destrucción. Fíjense qué curioso, ¿no? Entonces, queridos, Alejandro terminó con una historia triste, murió al no tener un descendiente directo. Los 4 generales, un poco de tiempo después, dividieron su reino: Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo, Casandro. Y ellos 4 después tuvieron dificultades entre ellos. Y este cuerno, que era grande, fuerte, fue cortado. Y en su lugar se colocaron 4 cuernos que representaban a esos 4 generales de Alejandro Magno. Y esta fue la historia de Alejandro. Dice aquí: un conocido emperador dijo en su lecho de muerte: entre todas mis victorias hay una sola que me proporciona gran consuelo en este momento. Y esa es la victoria que he logrado sobre mi propio temperamento turbulento. Alejandro y César encontraron más fácil subyugar al mundo que someterse a sí mismos. Después de vencer una nación tras otra, cayeron, uno de ellos víctima de la intemperancia y el otro de una loca ambición. Y si vemos la historia de muchos hombres en el mundo, siempre fue así. Hoy en la mañana estuve viendo una predicación de una persona que estaba presentando diferentes artistas, que en su momento de alta fama dijeron frases inspiradoras, llamativas,
y que inspiraban a decir, wow, qué hombre tan grande, pero al mismo tiempo mostraban lo que ellos sentían en su corazón. Yo ya conquisté, yo ya logré, yo ya estoy en el mejor puesto, en la fama mundial. Pero cada uno de esos hombres que expresó palabras llamativas, interesantes sobre la fama, muchos de ellos se suicidaron. No sé qué pasa con los hombres que llegan a tal altitud de fama, que en esa posición terminan de esa manera. Pero queridos, eso nos puede pasar a todos nosotros. Puede ser que quizás no tú tengas una conquista muy grande, no seas un rey, no seas un príncipe, no tengas una corona, pero el orgullo, el egoísmo, la envidia, la ambición, son cosas que manifestamos en nuestro carácter. Y que si esas cosas no las controlamos a tiempo, en algún momento nos controlarán a nosotros. Y eso mismo nos podrán llevar a una destrucción. Por eso Dios siempre se enfocó en el carácter. Por eso Dios siempre se enfocó en el corazón. Para Dios era más importante Daniel que Nabucodonosor. Era más importante Daniel que Darío y Ciro. Porque Daniel realmente amaba a Dios. Daniel realmente quería a Dios. Y el verdadero éxito no depende de cuántas capacidades tienes y hasta dónde puedes llegar y cuántos te honran. El verdadero éxito es hacer a Dios feliz por tus actos. Queridos, que Dios nos ayude a ser personas que en nuestro diario vivir puedan manifestar pequeños actos que hagan sonreír a Dios. Y que en algún momento Dios diga, wow, este fue un hijo que luchó, que se esmeró por controlarse a sí mismo, por ayudar a otros a controlarse también y ahora tener una recompensa eterna. Dios nos ayude para poder aprender de la historia mala de los hombres, aprender de nuestra propia vida y así en algún momento tener una recompensa eterna con nuestro Padre Celestial.